2 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente. Título: El antiimperialismo como lucha permanente, retos históricos y desafíos actuales. Parte 12. La muerte de Ngugi wa Thiong'o a finales de mayo del 2025 vuelve a actualizar a Fanon, sobre todo en lo que debemos llamar guerra de liberación cultural, que dicho de manera más sintética formaría parte de lo que Fanon ha definido más arriba como lucha armada simbólica. Para muchos de nosotros el autor tiene dos obras especialmente importantes. Una es Descolonizar la mente de 1986 y en lengua castellana en 2015, y la otra es Desplazar el centro de 1993, editada en castellano en 2017. Debemos empezar por la primera obra, Descolonizar la mente, intentando resumirla en 4 párrafos. 1. En los siglos XVIII y XIX, Europa robó innumerables tesoros artísticos africanos para decorar sus casas y museos. En el siglo XX, Europa está robando los tesoros de la mente para enriquecer sus lenguas y sus culturas. África necesita recuperar el control de su economía, su política, su cultura, sus lenguas y a todos sus escritores patrióticos. Hace bien Ngugi en referenciarnos el siglo XVIII como el momento a partir del cual se generalizó el saqueo cultural, porque es el siglo en el que la burguesía europea toma conciencia del poder explotador que tiene y decide adornar su vida cotidiana con cosas exóticas. En el siglo XVII el arte barroco apenas era apto para adornar la casa de la nueva burguesía colonialista holandesa e inglesa, y el neoclásico sí permitía algunas más facilidades en ese sentido. Los ricos comerciantes querían mostrar su nuevo estatus en sus casas y centros de reunión, y la posesión de arte africano, indio, persa, chino, americano mostraba además poder económico militar y exuberancia estética. Desde el siglo XX el robo abarca la mente a la fuga de cerebros, porque para superar las crecientes dificultades de acumulación de capital es imprescindible aumentar el capital constante. La tecnociencia lo que exige descalificar la mente colonizada para reducirla a fuerza productiva. 2. La tradición imperialista en África la mantienen hoy en día la burguesía internacional, usando las multinacionales y por supuesto las clases dirigentes nativas, ondeando las banderas nacionales. La dependencia económica y política de esta burguesía neocolonial africana se refleja en su cultura de imitación y de repetición, que impone a una población adormecida con botas policiales, alambre de espino y unos estamentos clerical y judicial complacientes. Extienden sus ideas a través de un grupo de intelectuales estatales, los académicos y los periodistas laureados del establishment neocolonial. La cultura de la repetición e imitación es cultura muerta porque no puede ser crítica ni creativa, ya que asume y reproduce las cadenas económicas que le atan al imperialismo. Asume los muros que le impiden ver el horizonte más allá de los dogmas introyectados en la mente colonizada y en especial refuerza la lógica de la explotación de la propiedad privada. La cultura africana tiene sus raíces en la gran extensión de bienes comunales, como hemos dicho. Su expropiación y privatización mediante invasiones occidentales ha ido reforzada con carácter de necesidad por la destrucción paulatina de la cultura comunal y la imposición primero de la cultura extranjera, de la obediencia a la propiedad imperialista y segundo, de la cultura colaboracionista y servil con el invasor. Las sectas cristianas y la justicia occidental impuesta en África juega su papel en todo ello. 3.
La tradición de resistencia la mantienen los trabajadores, los campesinos y el proletariado urbano, con la ayuda de los estudiantes patriotas. Los intelectuales, sean o no académicos, los soldados y otros elementos progresistas de las clases medias menos privilegiadas. La resistencia se refleja en su defensa patriótica de los orígenes campesinos y proletarios de las culturas nacionales, en su defensa de la lucha democrática de todas las nacionalidades que habitan un mismo territorio. Guy reactiva aquí el clásico debate sobre el sujeto revolucionario en las sociedades en las que la industrialización no ha cuajado aún y en las que el componente mayoritario es el descrito por él. Ya hemos hablado de este debate arriba, pero lo que nos interesa ahora es la participación de este sujeto colectivo en la guerra cultural y en el desarrollo de la cultura popular que recupera las tradiciones comunales, recreándolas como decisivas armas de liberación antiimperialista. El patriotismo que aquí se presenta es el que recorre a las naciones trabajadoras que, asumiendo sus diferencias lógicas, se enfrentan con y por los mismos objetos históricos a sus burguesías colaboracionistas. 4. El arma más peligrosa que blande y de hecho utiliza cada día el imperialismo contra ese desafío colectivo es la bomba de la cultura. El efecto de una bomba cultural es aniquilar la creencia de un pueblo en sus nombres, en sus lenguas, en su entorno natural, en su tradición de lucha, en su unidad, en sus capacidades y en último término en sí mismos. Les hace ver su pasado como una tierra baldía, carente de logros, y les hace querer distanciarse de ésta. Les hace querer identificarse con aquello que les resulta más lejano, por ejemplo, con las lenguas de otros pueblos en lugar de las suyas propias. Les hace identificarse con lo que es decadente y reaccionario, todas las fuerzas que ahogarían de buena gana las fuentes de su vida. Incluso plantea dudas profundas sobre la legitimidad moral de la lucha. A la potencia ocupante le urge destruir la identidad de la nación trabajadora, sobre todo su memoria, tradición y moral de lucha, la que siempre le recuerda que fue libre en el pasado y que si quiere volver a hacerlo deba luchar contra la bomba cultural imperialista. Huyi no podía decirlo más directamente. La bomba cultural busca aniquilar los nombres, las lenguas, las identificaciones con el entorno natural construidas durante siglos al amparo de la producción y reparto comunal. Arrasamiento de la personalidad colectiva para imponer lenguas, nombres, normas y referentes del invasor, traídos de muy lejos y que sólo pueden crecer mediante la violencia material y simbólica necesaria para sembrar la sumisión obediente al amo extranjero en el desierto mental de la primera infancia. En 1993, Guy escribe Desplazar el centro, en la que habla de la jaula lingüística que oprime a la lengua y cultura africana para mostrar la terrible e insoportable realidad que le llevó a tomar conciencia de que su novela, Un grano de trigo, de la mitad de la década de los 60, podría ser leída solo por un 5% de la población. Y eso con un poco de suerte. Escribe, los escritores formaban parte de la élite educada y no había forma de que pudiera escapar de estas contradicciones. Casi todos, por ejemplo, optaron por lenguas europeas como forma de expresión para su creatividad. El inglés, el francés y el portugués se convirtieron en las lenguas de la nueva literatura africana, pero estas lenguas solo las hablaba el 5% de la población.